Descubrir el secreto de las células madre representa un cambio en nuestra visión del organismo vivo. Damián García Olmo. La capacidad de regenerar órganos y tejidos a partir de células madre empieza a ser una realidad no tan lejana. Hoy sabemos que las células madre no solo están presentes en el embrión de todo ser vivo, sino que las podemos encontrar en prácticamente todos los tejidos de nuestro cuerpo. Y todavía hay más. Se ha logrado crearlas a partir de células especializadas que ya habían dejado atrás su capacidad regeneradora. Esta semana en Redes, de la mano del Dr. García Olmo, veremos de qué son capaces las células madre y cómo los científicos tratan de manipularlas para curar todo tipo de enfermedades. La historia que explicamos en este programa empezó hace mucho tiempo. Empezó en realidad con las famosas células madre embrionarias, hasta que descubrimos que creaban o inducían tumores no queridos o que creaban rechazos cuando se insertaban en organismos distintos de los que habían salido. Después, es verdad que conseguimos utilizar células madre adultas, pero el gran descubrimiento de ahora es que tomando las células adultas, resulta que conseguimos retrotraerlas, que conseguimos lanzarlas de nuevo a su origen neutro y no generan ni rechazo, o esperamos que no generen ni rechazo, y esperamos que no generen tampoco tumores como generaban las células madre embrionarias. La verdad es que cuando miramos lo que nos ocurre con estas enfermedades, Parkinson, Alzheimer, yo qué sé, nos desesperamos a veces porque tenemos la impresión de que son demasiado complejas para que un fármaco pueda servir. Y empezamos a tener, tal vez estimulados por lo que vosotros nos estáis diciendo, empezamos a creer que sería mejor curar con células vivas. O sea, porque la célula tiene una vida mucho más activa y es portadora de más contactos. ¿Por qué? ¿Por qué estamos convencidos de eso? ¿Y es verdad que va a ocurrir esto? No sé, bueno, Eduardo, yo creo que la idea de curar con células es una idea revolucionaria y es una idea pura del siglo XXI, digamos. La posibilidad de utilizar un medicamento vivo es algo que nace con el siglo, ¿no? Con el siglo en el que estamos, ¿no? Y la idea de decir, voy a curar poniendo un organismo vivo que te pertenece, o sea, que está en un sitio y le voy a poner a trabajar, o voy a ser capaz de darle las órdenes necesarias como para que trabaje en el sentido de regenerarse o de ayudar a regenerar otros órganos. Esta idea nos fascina. O sea, que la idea era, si tenías un problema con del corazón, le metías unas células vivas allí, regeneraban aquella... A trabajar y a reconstruir. Bueno, yo creo que los primeros experimentos de terapia celular moderna son del año 2001-2002 en el ser humano. Y ya digo, y la idea era decir, bueno, a la que regeneren. Y se creó el término de medicina regenerativa. Pero verdaderamente es un término más utópico que real. Ajá. Porque en este momento no hemos conseguido que las células regeneren prácticamente nada, pero hemos avanzado mucho en aprender cómo funcionan las células y qué ocurre cuando las cambiamos de sitio y las ponemos en un sitio distinto y queremos que hagan algo, pero no lo hacen, pero hacen otra cosa que nos puede venir bien, un efecto terapéutico que nos puede venir bien, estas cosas. El descubrimiento de que el propio cuerpo es capaz de regenerarse mucho más allá de la mera curación de heridas nos fascina. La ciencia ha descubierto que existen unas células capaces de producir casi desde la nada aquello que necesitamos. Como hormigas reina en un hormiguero,
las células madre dan a luz a millones de nuevas y minúsculas trabajadoras al servicio de la comunidad. A partir de los años 60 del siglo pasado, se han ido localizando cada vez en más tejidos estas precursoras de quienes somos. Sin embargo, el camino para llegar a ellas no ha resultado sencillo. No fue hasta 1998 cuando se logró aislar las primeras células madre en un laboratorio, células procedentes de la masa celular interna de un embrión de 4 o 5 días de edad. Su capacidad para dar lugar a todos los tipos celulares de un adulto es enorme y pueden mantenerse en condiciones de cultivo de forma indefinida. Una nueva vía se abrió. ¿Y si pudiéramos manipular su transformación a células especializadas? ¿Seríamos capaces de crear órganos y tejidos en el laboratorio a partir de embriones humanos? Más allá de los debates éticos que esta idea plantea, el entusiasmo se ha calmado. En los últimos años se ha descubierto que la implantación de células madre embrionarias en individuos adultos puede provocar tumores, además de generar una respuesta de rechazo inmune en el receptor. A pesar de esta decepción, otra opción aparece en el horizonte. Si sabemos que existen células madre en el adulto, llamadas células madre adultas, ¿no las podríamos utilizar para su propia regeneración, evitando así el famoso rechazo del cuerpo contra ellas? Al fin y al cabo, se han identificado hasta 20 variedades distintas de células madre adultas que regeneran tejidos en continuo desgaste, como la piel o la sangre, u otros que resultan dañados fácilmente, como el hígado. ¿Por qué no aprovecharlas? Mientras tanto, una tercera vía parece cobrar fuerza. El japonés Yamanaka ha tomado el camino inverso. Ha logrado transformar células de tejidos adultos normales en células madre. Las células de Yamanaka sufren una regresión al pasado. Viajan a sus estados primigenios. Recuperan la habilidad de convertirse en cualquier otro tipo celular. Lo más fascinante es que esta transformación se da manipulando solo 4 genes que regulan todo el proceso. De esta forma ya se han obtenido células madre a partir de células del hígado, estómago y cerebro, para posteriormente transformarlas en células de la piel, músculo, intestino y cartílago. Quedan por resolver cuestiones relacionadas con el control de su crecimiento. Eso sí, parece que la meta está cada día más cerca. O sea, vamos a ver, yo recuerdo, tal vez de hace 10 años, que se hablaba mucho de las células madre embrionarias, es decir, se sacaban de un embrión y eran estas células las que iban a transformar a las otras células en el sentido que nosotros queríamos. Y resulta que descubristeis muy rápidamente que casi no podíais hacer nada con estas células madre embrionarias, es decir, que antes de que ellas se dispararan para hacer un músculo o para hacer una neurona o lo que sea, producían anormalidades. ¿Es así? Mira, Eduard, yo creo que la cosa empieza con el concepto, con la idea de que en el embrión, en cada una de las células del embrión, estaba escrito el libro de la vida. Ahí estaban toda la información necesaria para construir cualquier órgano. Entonces, cuando en el año 1998 Thomson consigue cultivarlas y crecer una línea celular a partir de células del embrión, pues todo el mundo dice, bueno, pues estupendo, porque a partir de ahora le daremos las órdenes suficientes y seremos capaces de construir un hígado o un páncreas que fabrique insulina o un riñón, es decir, los órganos que se nos van deteriorando a lo largo del tiempo de la vida del ser humano. La cuestión es que cuando empezamos a trabajar con las células de Thomson, a principios del 2000, 2001, pues veíamos que no podíamos salir del laboratorio. No podíamos salir del laboratorio, ¿no? Por 2 motivos. El primero es porque sistemáticamente formaban tumores en nuestros animales de experimentación. Crecían demasiado. No tenían inhibición por contacto. Inhibición, dices. Inhibición por contacto. Eso. Es decir, el organismo de los seres vivos tiene la forma que tiene porque las células se autorregulan. Una y otra pues saben hasta dónde han de llegar. La comunidad andante de células esas sabe... van tomando decisiones sobre hasta dónde deben y se comunican y se van comunicando. ¿Y qué ocurre con las células tumorales o qué ocurría con las células embrionarias? Que pierden esta inhibición por contacto, se desregulan y no obedecen las órdenes del entorno. Entonces se hacen como muy egoístas y crecen solas. Al principio, la vida era muy sencilla. Células individuales compitiendo por la obtención de recursos.
Más tarde comenzaron a cooperar y aparecieron los tejidos complejos formados por miles, millones de células trabajando en equipo. Pero ¿cómo se ponen de acuerdo para coordinarse? La tarea no parece que sea coser y cantar. Y sin embargo, algo sí tiene que ver con el coser. Solo gracias al microscopio electrónico, que nos permite ver imágenes más pequeñas que la milésima parte de 1 milímetro, se ha logrado detectar las costuras que unen a las células y permiten que colaboren entre sí. Las células son como sacos colocados unos junto a otros, y cada uno de ellos tiene una vida independiente. Sin embargo, existen uniones entre ellos que conectan sus esqueletos internos. Este tipo de bandas de adhesión atraviesan filas celulares y permiten que se muevan todas siguiendo un mismo patrón. Se encuentran en casi todos los tipos celulares y resultan claves, por ejemplo, para la formación de los diferentes estadios primarios de los embriones. Pero además de moverse juntas, las células deben comunicarse entre sí para darse información sobre lo que tienen que hacer a cada momento. Para ello disponen de centenares de minúsculos canales. Si no existiesen estos canales, no podrían contraerse las fibras musculares del corazón, ni moverse los intestinos. Tampoco podrían las células de la piel regenerar tejidos ni los embriones crecer, puesto que estas uniones permiten el paso de información que hace que las células en proceso de diferenciación sepan en qué posición se encuentran y hacia dónde deben dirigirse. Pero las células también deben aislarse entre sí. En este sentido, existen pequeñas puntadas que sellan espacios para que no se mezclen distintos líquidos. Es el caso de las células del intestino, donde esta función es primordial. Y es que, en el organismo, todo tiene su función y no se da puntada sin hilo. La célula embrionaria está ideada o tiene las órdenes necesarias para crecer en un entorno muy especial, que es el entorno del embrión, que es un entorno, vamos a llamarle, muy regulado. Y además estas células tienen que estar trabajando en un entorno del útero. El útero del mamífero superior es algo que no se ha podido imitar. Nadie ha podido crecer un embrión de mamífero fuera de un útero. No, ¿se ha intentado? Sí, se ha intentado hasta la saciedad. ¿No? Y en animales, en roedores, en mamíferos inferiores, en mamíferos superiores, y hasta el momento nadie ha podido crecer un embrión fuera de un útero de una hembra. Es decir, no ha sido posible. Entonces, estas células están programadas para crecer muy bien en ese entorno perfectamente regulado. En cuanto se les saca y se les pone en un entorno distinto, enloquecen y crecen sin control. Ah, sí. ¿Y cuál ha sido entonces el gran descubrimiento desde que os disteis cuenta de que era muy difícil trabajar con las células madre embrionarias? O sea, alguien descubrió, me parece, corrígeme, por ahí, que con las células adultas, o sea, que ya habían crecido, se podía también hacer la mayor parte de las cosas que hacíais con las embrionarias. Exacto. En el año 2002 salió un paper en Nature que firmaba Catherine Berfel, una investigadora de Minnesota, en la que decía que en la médula ósea del ser humano, encontraba unas células que se parecían mucho a las células embrionarias con las que estábamos trabajando. Pero que eran adultas. Pero eran obtenidas de un individuo adulto. Y además se parecían mucho y hacían cosas muy parecidas. Se comportaban de una forma muy parecida en el sentido de que una célula de la médula podía fabricar una neurona o podía fabricar hueso o podía fabricar... Y entonces ese descubrimiento fue algo clave para los clínicos, porque enseguida vimos que estas células que se describieron en el 2002, que estas células que se llamaron, por el debate ético que hubo, célula madre adulta, estas células tenían inhibición por contacto, ya no enloquecían, y además las podemos sacar del propio sujeto enfermo. Pues claro, si yo voy a utilizar una célula embrionaria para tratar, voy a tener un problema de rechazo igual que pasa con los trasplantes. Tengo que utilizar inmunosupresores, teóricamente, si no hubieran provocado tumores, ¿no? Hubiera necesitado utilizar inmunosupresores. Sin embargo, si yo puedo obtener la célula del propio individuo enfermo y multiplicarla luego y crecerla, como llamamos nosotros, crecerla en el laboratorio tantas veces como yo quiera, pues las barreras se me han caído, no forma tumores y encima de todo no hay ningún problema de histocompatibilidad o de compatibilidad entre el donante y el receptor, porque es el mismo sujeto, ¿no? Con lo cual, a partir de ese momento, a partir del año 2002, un gran número de científicos clínicos internacionales comenzamos a trabajar en utilizar células para curar. Y este fue el cambio. Oye, y en esto es en lo que en España
constituimos una especie de avanzadilla científica, o sea, estamos realmente en la vanguardia, ¿no? Sí. ¿A qué se ha debido el que estuviéramos? Yo creo que una circunstancia, pero en España hay una comunidad científica muy importante. A pesar de que no hubo una revolución científica, decimos, ¿no? Sí, pero yo creo que en España quedó una buena escuela de bioquímica, una buena escuela de biología celular. Esto. Y yo creo que la comunidad científica de pronto se dio cuenta de que era un nuevo producto terapéutico, que era algo en el que podían... Y en ese dinamismo tuvimos la suerte, yo creo, de que se fundó un grupo en el Instituto Carlos III, que es la red Tercel de terapia celular española, una red en la que nos unimos los básicos y luego nosotros, los clínicos, cirujanos, médicos, internistas o gente que está trabajando con pacientes. Entonces los clínicos lo que hicimos fue intentar transferir el conocimiento del laboratorio a nuestros pacientes. Ahora me gustaría hablar un poquito de una cuestión en la que sois, estáis en la cabeza, pero en donde todavía utilizamos a la célula como un fármaco, sí, ¿no? Eso es. Y estoy hablando de las famosas fístulas en la parte rectal del organismo humano, pero también con posibilidades de ampliar un día eso, sí, me corriges, a cosas cardíacas o a ictus cerebrales, ¿no? Vamos a ver, ¿en qué ha consistido el gran paso adelante que habéis dado en la utilización de células madre adultas, no para transformar a otras células, sino para curar, sencillamente, fístulas? Esto ha sido, digamos, todo el trabajo de nuestros 10 últimos años. Nosotros quisimos aprovechar nuestros conocimientos del grupo de investigación básico clínico para transferirlo a la clínica. Y yo dirijo un grupo de cirujanos y uno de los problemas centrales de la cirugía es la cicatrización. Los pacientes que van mal en cirugía es porque fracasa su cicatrización y no tenemos ningún control sobre ese procedimiento. Nosotros operamos a un paciente o un cirujano junta los tejidos, da puntos y espera 7 días a ver si han pegado o no han pegado, pero no tenemos ningún control efectivo sobre esto. Y lo que sí que sabemos es que la cicatrización comienza con la llegada masiva de estas células justamente al foco clave o al punto clave de cicatrización. Una herida es una afrenta a la vida. Su curación es un milagro silencioso en que la vida y la muerte se reparten la piel. Lo primero es el ahorro. La sangre es muy valiosa, así que no se debe perder. Inmediatamente tras la agresión, las plaquetas se vuelven pegajosas y se juntan para formar un tapón. Antes de nada, hay que limpiar la zona dañada. En 10 minutos, los vasos se dilatan, permitiendo la llegada de agua y proteínas. En 1 hora, los glóbulos blancos también estarán aquí, ocupando la zona durante 3 días, tiempo en que matarán bacterias, eliminarán residuos y romperán los viejos tejidos dañados con la intención de dejar sitio para los nuevos. Tras hacer su trabajo, glóbulos y plaquetas se suicidarán o serán devorados por otras células en 2 o 3 días. El primer requisito para construir es tener una buena vía de entrada para los materiales que se necesitarán. Así que aparecen nuevos vasos sanguíneos desde los que llegarán el oxígeno y las células que darán lugar al nuevo tejido. Los fibroblastos, como sufridos arquitectos, construirán un esqueleto de colágeno que sustente la nueva estructura y le dé resistencia. Esta red servirá de superficie de adherencia, crecimiento y diferenciación de las nuevas células de la piel. Folículos pilosos, glándulas sudoríparas y sebáceas cubrirán la herida desde los bordes, creciendo 17 veces más deprisa que en un tejido normal. El tamaño de la herida disminuirá a cosa de 1 milímetro por día. Acabado el trabajo, todas las células sobrantes y los vasos auxiliares se suicidarán. Y para acabar, el colágeno se interconectará, ordenando y aumentando la resistencia del nuevo tejido, en un proceso de reparación que requerirá de 1 año o incluso más. Entonces la hipótesis de partida en el año 2001 era, muy bien, ya sabemos manejar estas células son seguras. ¿Qué ocurriría si pusiéramos un plus celular, si pusiéramos más células allí de una forma artificial, que nosotros cogiéramos las células de un sitio, las creciéramos y cogemos 100.000 y fabricamos 60 millones y las ponemos allí? Esto mejoraría la cicatrización. Esta fue la hipótesis de partida. Entonces cuando uno tiene una idea sobre esto, tiene que acudir a los entes reguladores
para que nos den permiso para hacerlo, ¿no? Y esto está perfectamente reglamentado en el mundo occidental. Tú no vale que tengas una idea, vayas a un paciente y se lo pongas. Esto no funciona así. Es decir, esto tienes que haber probado que no le va a causar daño. Exacto, ¿no? Tienes que hacer un ensayo clínico en fase 1, luego un ensayo clínico en fase 2 y luego un ensayo clínico en fase 3 con una regulación muy estricta. El estándar de que uno tiene la idea hasta que se llega al final suelen ser 14 o 15 años. Entonces nosotros comenzamos ahí. Lo de las fístulas fue porque buscamos un buen banco de pruebas, es decir, donde hubiera una buena relación riesgo-beneficio y donde pudiéramos crear el peor escenario de cicatrización para ver si en el peor escenario funcionaba. Porque si funciona en el peor escenario, funcionará luego en muchos sitios. No hay sitio peor en el organismo para cicatrizar que el recto este. No hay peor sitio, no hay sitio más sucio, ni más húmedo, ni nada, ¿no? Y entonces, después de darle muchas vueltas y muchas reuniones, hombre, uno entiende que son enfermedades con muy poco glamour, ¿no? Pero realmente se trataba de una enfermedad que podíamos intentar curar y si mejoraba, mejoraría mucho a nuestro paciente concreto, pero serviría de mucha enseñanza para el resto de los pacientes y el resto de las patologías, ¿no? He leído en algún sitio que, bueno, en todas partes, que el tema empieza con una liposucción. O sea, sí. Vosotros habéis descubierto que estas células están en la grasa, exacto. Fíjate, del paciente, una cosa increíble. Solo se habían descrito células madre adultas en la médula ósea, pero apareció un trabajo de la UCLA en el que decían que también había células como las que se habían descrito en la grasa. Bueno, hoy en día sabemos que están en todos los tejidos. En todos lados. Pero entonces, para un cirujano la grasa es una cosa muy accesible. Una vez extraídas las células estas, las poníais en una estufa, sí. Y allí se multiplicaban. Habíais casi prometido que para el 2011 esto ya se podría hacer ultimada la tercera fase, ¿no? ¿Dónde estáis en eso? La fase 3 se terminó en julio del 2010. En julio del 2010. Y los resultados se han liberado el 18 de octubre del 2010. Y los resultados son excelentes, que son lo que permite el uso clínico, y son excelentes en cuestiones de seguridad y son excelentes en cuanto a lo que las células han dado de sí. Sin embargo, no han sido mayores que un fármaco comparador. Es decir, esto, ¿Cómo cuál? En este caso era una fibrina que utilizábamos para rellenar las fístulas y que era un tratamiento clásico que habitualmente funcionaba en un 20% de los pacientes. Entonces, en este caso, en el experimento, en el diseño experimental... Funciona un 20%. Han funcionado mucho más. Han funcionado ¿sí? y, digamos, han hecho que los resultados no sean estadísticamente significativos. Es decir, las células han funcionado, pero no han sido mejores que el fármaco comparador. ¿Esto qué significa? Que, teóricamente, no deberíamos usar células, que es una tecnología más sofisticada, cuando tenemos una tecnología más sencilla. Claro. Entonces tenemos dos opciones. Uno, ver por qué ha ocurrido esto, porque nunca habían funcionado tan bien el fármaco comparador, o ver cómo mejorar la función de las células para que sea, digamos, rentables. Nosotros pensamos que tenemos errores de diseño en ese ensayo clínico en fase 3. Esto es algo habitual. Es decir, cuando uno no conoce bien la terapia, es muy conservador a la hora de la dosis, a la hora de cómo ponerlo, etcétera, porque le preocupa mucho más la seguridad que la efectividad, ¿no? Había una historia que llamabais también la partenogénesis, es decir, se tomaba un óvulo no fertilizado y se activaba para que, o con la esperanza de que produjera, al desmembrarse, produjera nuevas y múltiples células. Bueno, vamos a ver. Hasta el año 2007... se trabajó mucho en partenogénesis y en métodos alternativos a partir de óvulos de vaca, es decir, hubo una gran... La imaginación se nos despertó a todos buscando unas mejores fuentes celulares y peleando por encontrar la célula, sobre todo de origen embrionario ideal, porque sería una célula de la que podría salir todo. Pero en el año 2007 hubo otro cambio de paradigma increíble, que fueron los experimentos de Yamanaka en Japón, ¿no? Entonces Yamanaka demostró que a partir de cualquier célula del individuo adulto, tocando solo 3 o 4 genes, se podía hacer que esa célula volviera a tener las características que tenía cuando era un embrión. Increíble. Verdaderamente es un cambio de paradigma que nos dejó a todos fuera de... Vamos, y hoy en día verdaderamente se conocen como las células de Yamanaka, y se les llama células pluripotenciales inducidas. IPS les llamamos en castellano. Que son células pluripotenciales inducidas, adultas.
absolutamente pluripotenciales. Y claro, es un cambio increíble, porque a partir de cualquiera de nuestras células, ya no hay que buscar células madre. Y la puedes hacer retroceder. Se le puede hacer retroceder a célula embrionaria, y a partir de ahí se comporta igual que una embrionaria, o de una forma muy muy parecida a una embrionaria. Con los mismos problemas. Con los mismos problemas. Tumores, pero ya no de histocompatibilidad, puesto que puede sacarle al propio enfermo su propia célula. A lo que nos hace pensar a todos es que a partir de una de esas células podríamos fabricar suficiente tejido o suficiente... Para un órgano. Exacto. La idea es, a partir de una célula diferenciada, un fibroblasto, la llevo a embrionaria, y de la embrionaria saco un órgano. Bueno, pues ahora empieza a ser un poco más sofisticada, y a partir de una célula vulgar, vamos a llamarle, directamente, sin pasar por embrionaria, puedo pasar a otro tipo celular, a hepatocito, por ejemplo, a célula del hígado. Y puedo pasar sin pasar por embrionaria, con lo cual me evita el problema de los tumores, etc. ¿Le damos el premio Nobel a Yamanaka? Y yo lo dije el primer día que leí su trabajo. Digo, yo creo que tardará, no sé lo que tardará, pero me acuerdo que lo dije, le dará el premio Nobel a Yamanaka. Es un cambio de paradigma. Y después de este gran descubrimiento, ¿a dónde va la genética? O sea, ¿qué podemos esperar la gente normal en la calle de vuestro trabajo? ¿Por dónde vais a ir? Yo creo que de momento lo que vamos a ir es a intentar dialogar con la célula. Nosotros trabajamos muy juntos, científicos básicos y científicos clínicos. El otro día en una reunión que teníamos sobre que teníamos que plantear nuevas líneas, digo, mira, a mí hacerme una célula que sea más eficaz y que tenga más reprise, porque estas tardan demasiado tiempo en curar las heridas de mis pacientes. Necesito que cambiéis, que introduzcáis alguna variable en esa célula, que seamos capaces de dialogar con la célula para que haga un poco más lo que yo quiero, y es que curen y que sean capaces de hacer más rápidamente los puentes necesarios para que las heridas cojan fortaleza y mis enfermos no fracasen. En este programa hemos podido constatar la importancia, el impacto tremendo que van a tener lo que llamamos los proyectos translacionales, es decir, aquellos proyectos que inciden sobre la vida cotidiana antes de lo que se esperaba, porque es obra de un grupo de científicos multidisciplinar en el que participan tanto clínicos como investigadores. El futuro en la terapia celular está en lograr establecer un diálogo con la célula. Damián García Olmo.